Muy buenas tardes, mis amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles gracias por su tiempo en nuestra reunión de liderazgo y también, gracias por la paciencia en la tardanza que he tenido esta semana, debido a unos compromisos familiares. Pero quiero que revisemos la parte 2 del atributo número 4, que es la justicia de Dios. Y empezamos en la página 64 hasta la página 70, que se acaba el capítulo. Algo que tuve la oportunidad de hacer con las mujeres de uno del grupo fue meditar un poco sobre esta pregunta. ¿Cuándo has pensado que Dios ha sido injusto contigo y por qué? Y yo misma meditaba en esto, así que si no lo han hecho, este es un excelente ejercicio para que les pregunten a las mujeres, ¿cuándo piensas que Dios ha sido injusto contigo y por qué? Y varias dijeron, yo tuve una situación en la que perdí a alguien, tuve una situación muy difícil, tuve una situación de salud o estoy en una situación y siento que es injusto porque personas a mi alrededor no tienen que pasar por estas cosas, o es injusto porque llevo mucho tiempo, porque he orado y el Señor no me responde. Y varias nos dimos cuenta que el común denominador de todo lo que hablábamos, incluidas mis propias experiencias, era que hemos sentido que Dios es injusto cuando estamos atravesando desiertos, momentos difíciles, pruebas, aflicciones. Hemos llegado a pensar que Dios es injusto. Y lo que Él me hacía meditar en mi corazón es que cuando pensamos que Dios es injusto, pensamos que Él no ha hecho algo que debería hacer y que debería hacerlo por quien soy yo. Yo soy una persona buena, yo estoy en la iglesia, yo me la paso en oración, yo estudio la palabra de Dios y me comparo con otras personas y digo, pero ¿por qué a ella no le pasa y a mí sí? ¿O por qué él o ella recibió esto y yo no? Y nos llegamos a comparar. Entonces, cuando pensamos que Dios es injusto, lo medimos desde nuestra perspectiva y pensamos que nosotros sí somos esas personas justas, que nuestra medida es la correcta, que nosotros somos los que tenemos la razón. Entonces esa es una gran manera en la que podemos caer en ese orgullo, de pensar que hay algo que Dios está haciendo de la manera incorrecta, que nos está afectando a nosotros negativamente. Por eso este capítulo me ha abierto los ojos y me ha hecho pensar en muchas cosas. Estamos meditando, profundizando, creciendo juntas, y esto realmente es una excelente oportunidad para que veamos más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora. El día de hoy tengo 3 puntos. Sé que la semana pasada fueron 5 cosas para describir la justicia de Dios, pero en este caso volvemos a 3 puntos muy importantes que yo he resaltado, que nos van a abrir los ojos acerca de esto. Y la primera es acerca de lo que él habla de la pasión de Cristo. Si pensamos en la pasión, les podemos preguntar, ¿qué es para ti la pasión? La pasión es un sentimiento, la pasión es el deseo sexual, lo hemos asociado con eso hoy en día. Es ser apasionados, es ser fogosos, es ser picantes, como dicen en algunos lugares. Pero realmente, si vemos a la luz de la palabra lo que significaba esa pasión, cuando decimos la pasión de Cristo, significaba un sufrimiento profundo y terrible. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos el gran precio que el Señor ha tenido que pagar por cada una de nosotras. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es justo o Dios es injusto? Vamos a mirar con mayor detalle, ¿sí? Dice que Dios es un Dios totalmente perfecto, decíamos, ¿verdad? Es un Dios que no está compuesto de diferentes partes, es un Dios que es uno, un Dios unitario, un Dios que es completo, nada debe ser añadido, nada debe ser removido. Él es perfectamente completo desde todo punto de vista, ¿cierto? Y cuando Él examina al ser humano y encuentra iniquidad, Dios no tiene iniquidad en Él, ¿cierto? Decíamos que Él no es incorruptible,
que Él no acepta sobornos, que el Dios es un Dios recto, de verdad, que es un Dios inamovible, que siempre es igual, el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta que cuando Dios ve al ser humano, encuentra en él pecado e iniquidad. ¿Y qué dice Dios para la iniquidad? Vamos a leer Ezequiel 18:20. La primera parte dice, la persona que peque es la que morirá. Entonces, ¿qué está diciendo? Otro verso nos dice, no lo anoté, pero dice, la paga del pecado que es muerte. Así que podemos darnos cuenta que Dios tiene el castigo para el pecado y la sentencia es muerte. Eso es lo que cada uno de nosotros como pecadores deberíamos recibir, ¿verdad? Y cuando Él hace esa sentencia, de muerte al pecador, no está discrepando, no está saliéndose de su misericordia. Realmente esto es algo hermoso que Él dice, todos esos atributos sobre quién es Dios, sobre su carácter, están en perfecta unidad. No se va el uno en contra del otro, es misericordioso pero no es justo, y están ahí como enemistad viendo a ver quién gana. No. Todos son uno solo y están trabajando acorde a quien es Dios siempre y en todo momento. Así que nos damos cuenta que si lo que merecíamos era la muerte, hay alguien que debió pagar por esa sentencia. Entonces ustedes pueden dar algún ejemplo. ¿Qué puede ser alguno de esos ejemplos? Puede ser cuando ustedes vean a una persona que está en juicio, puede ser cuando vean a una persona que ha cometido un grave delito. ¿Qué le van a hacer en su juicio? Le van a dar su sentencia. Su sentencia puede ser años en prisión, su sentencia puede ser un pago monetario, su sentencia puede ser sentencia de muerte, ¿sí? Entonces es un pago que debe hacer por el delito que ha cometido. Y nosotros a veces vemos a las demás personas como las que infringen la ley y no nos vemos a nosotros mismos realmente como esos pecadores que realmente somos. Y cuando nos ponemos ahí, preguntémosle a cada una de las mujeres, ¿cómo sería si nosotras estuviéramos en esa silla? ¿Qué sacaría el acusador, que es Satanás, en contra nuestra? ¿Cuál sería la lista de pecados? ¿Cuál sería la evidencia que él pudiera presentar en contra nuestra? Las palabras que hemos dicho, las acciones, las peleas, las cosas que me he quitado, que me he robado, las cosas que he dicho, las cosas que he pensado, las cosas que he visto. Si todo estuviera ahí expuesto, nos daríamos cuenta que la sentencia sería muerte, porque hemos pecado delante del Señor. Y Satanás siempre lo que quiere hacer es bajarlo, no es tan grave, tú no eres tan mala, eso no es pecado, ay, pero eso es algo pecado chiquito, ay, pero eso es una mentira blanca, ay, pero es que la de la otra es peor, lo que ella hizo sí se merece eso, yo no me merezco eso. Entonces ese es un engaño que el enemigo nos mete, y creo que aquí en la justicia de Dios es muy importante que nosotras nos demos cuenta a cabalidad y abramos nuestros ojos sobre realmente el pecado que nosotros hemos cometido. Ahora, si leemos Apocalipsis 16, el verso 5 y el verso 7, que él pone acá en la página 66, dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces acá nos está diciendo que sabemos que solo Él es justo, Él es la medida de la justicia, solo Él es santo, solo es Él el Dios Todopoderoso, y por eso todos sus juicios son verdaderos y son justos. Entonces cuando vemos la pasión de Cristo nos damos cuenta que había necesidad de que alguien pagara el precio para que fuésemos justificados. Y aquí nos dice, es la expiación. Es ese sacrificio del cordero inmolado. El justo, el limpio, el santo, el sin mancha, tuvo que tomar la forma del hombre para cargar con todo ese sufrimiento, con esa abundancia de dolor, de sufrimiento. Todo lo que nos esperaba en el infierno, Él lo tuvo que cargar sobre sus hombros en esa cruz. No solamente era el dolor físico, más
todo el peso del pecado. Era lo que Jesús estaba cargando y Él decide entregar su sangre. Y en entregar ese sacrificio, entonces Dios dice, el hombre como ser humano, estamos hablando no del hombre sexo masculino, sino el hombre, el ser humano, tanto hombre como mujer, niño, adulto, que reciba, que decida tomar esta decisión, va a recibir el perdón, va a ser justificado. Pero todo el que decida pararse en su iniquidad, ¿qué va a pasar? Va a recibir su pago, que es muerte. Entonces cuando decimos, cuando Dios es justo, cuando le da lo que merece al que ha recibido esa justificación, y Dios es justo cuando le da al malvado también lo que merece. Ahora, Dios es justo también cuando perdona al malvado. ¿Por qué? Porque ha decidido arrepentirse y ha decidido humillarse para recibir esa expiación, esa pasión que llevó a Cristo a esa cruz y ese amor por cada uno de nosotros. Entonces espero que esto nos abra un poco más el entendimiento sobre lo que estamos viendo. El punto número 2 también es interesantísimo porque es la justificación a través de la fe. Y aquí me encantaría que vayamos al Salmo número 32. Lo podemos leer más, yo solo les voy a leer el verso número 1 que dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado, a los que han decidido vivir una vida de transparencia. Y con esto me puedo identificar mucho. Si en la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y creo que ese gran amor que se ha despertado en mi corazón es porque he entendido el gran pecado que el Señor me ha perdonado. Toda la inmundicia, toda la iniquidad, todo lo sucio que había en mi corazón, que había en mi mente, y día a día Él lo sigue haciendo, pero es porque he abrazado. Por eso Él dice que alegría para los que se les perdona la desobediencia, es decir, que esa justicia quiere estar a favor nuestro, pero depende de nuestra decisión. Así que el punto número 2 es justificados por la fe. Necesitamos recibirlo, necesitamos creerlo, que está disponible la justicia de Dios y que yo debo venir delante de Él como vino el salmista David. Y aquí nos dice en la página 68, también Pablo lo escribió en Gálatas y en Romanos, también por un tiempo estuvo ahí como perdida, pero luego fue traída, enseñada por Lutero, por Wesley, por los presbiterianos. Es la justificación por la fe, no por las obras, no porque tan bueno yo soy, no porque tanto estatus y liderazgo y religiosidad tengo yo en la iglesia, es por la fe. Y acá me encanta porque dice, sobre ella nos afirmamos hoy. Esta es la base de nuestro cristianismo, es que yo soy justificado, es que Dios me dio la oportunidad de que yo no reciba lo que me merecía, sino que sea justificada a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario. Y nosotros somos, dice aquí más abajo, somos justificados por fe, porque la agonía de Dios en la cruz cambió esa situación moral, cambió mi situación, cambió lo que yo merecía. Ya me habían sentenciado en ese juicio y entró Jesús y dijo, momento, yo voy a pagar. Suéltenla, suelten a Vanessa. Si ella hizo eso, si ella es una pecadora, si ella falló, si ella hizo todo eso y sí se merece eso, pero yo voy a tomar su lugar. Y ahí es donde caemos postradas de rodillas a reconocer que nuestra justificación, nuestra entrada a esa vida eterna se llama Jesús de Nazaret. ¡Wow! Esta es la base. Imagínate si no entendemos esto. Yo oro sobre cada una de nosotras y sobre cada mujer que podamos recibir esta verdad, que somos justificadas por esa agonía de Dios. Jesús, que es Dios, ahí en esa cruz. Así que este es un punto muy importante. Y aquí podemos compartir, aparte del Salmo 32, es Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si recuerdan cuando había ese hombre que era un ladrón, que había sido condenado a muerte y que estaba allí en esa cruz al lado de Jesús, recibió perdón y justificación. ¿Por qué? Porque se atrevió a confesar y decir: Señor, perdóname, y yo creo. Y fue salvo en el último minuto, porque Dios es fiel y es justo, no solo para perdonarnos, pero también limpiarnos. Y el único que nos limpia de toda esa maldad que hay en nosotros es Él, porque el que nos limpia debe ser santo. Y cuando tratamos de limpiarnos a nosotras mismas, nosotras no somos santas. Debemos venir y depender de Él. Así que hermoso. Punto número 1 es esa pasión de Cristo. La expiación, lo que verdaderamente significa la cruz que nos salvó de nuestra sentencia de muerte cuando decidimos venir a entregar nuestra iniquidad y a rendirla delante del Señor. Y número 2, la justificación a través de la fe. Y cuando yo tengo esa fe y yo creo lo que el Señor me está diciendo, yo vengo a Él a confesar mi pecado, yo vengo a derramar mi corazón de Él y yo recibo la justificación que Él me da, y para eso vamos a apoyarnos en el Salmo 32. Él dice: Dios es uno solo, página 69, indivisible. Y lo que me encanta es que no es que la justicia de Dios es simplemente Dios siendo justo. La compasión de Dios es Dios siendo compasivo, es decir, que Dios es. Cuando Él nos está amando, Él es amor, así que simplemente es su naturaleza, ¿verdad? Y punto número 3 es: Dios no cambia, Dios no cambia. Dios es la roca, es nuestro fundamento. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso es que Él es el único que puede ser la medida de la justicia, porque solo Él es inamovible. Me encantó esto y se los quiero leer de la página 69. Dice: cuando Dios castiga al malvado, hace una cosa justa, porque es congruente con lo que merece el malvado. Pero cuando Dios perdona a un hombre malvado, también es justo al hacerlo, porque es congruente con la naturaleza de Dios. ¿Sí? Así que eso es lo que fluye de Dios, es esa compasión, es esa bondad, pero no hay bondad sin justicia. Porque ser bueno, ser bondadoso es dar, como habíamos visto el capítulo anterior, a cada uno lo que merece, ¿sí? De acuerdo a sus acciones y de acuerdo a su corazón. Y cuando Dios nos perdona, está siendo justo, porque está dándonos lo que no merecemos, porque lo recibimos a través de Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Espero que esto esté quedando muy claro. En el último punto, cuando volvemos y decimos Dios no cambia, Él siempre actúa como Dios, siempre. Y por eso acá dice: Dios es ese Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Él no cambia, Él siempre actúa como ese Dios. Por eso nosotros podemos confiar. Algunas decían: me es difícil confiar. Necesitamos aprender a confiar plenamente en Dios primeramente. Y por último quiero leerles Primera de Reyes 18:21, que está en la página 70, y dice: ¿hasta cuándo andaréis vacilando entre Dios opiniones? Dijo Elías. Porque nosotros somos ¿qué? De doble ánimo, variamos de una opinión a otra. Hoy subimos, mañana bajamos. Hoy estoy con la mejor energía, mañana estoy abajo y estoy vuelta a nada. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros somos inconstantes, inicuos, hay iniquidad en nosotros. Y a diferencia de nosotros hay un Dios que es la roca, que es justo, que no se cansa, que no cambia de opinión, que no tiene sombra de variación. Y por eso es tan importante, aún en la justicia, hablar de cómo Dios nunca cambia. Él siempre permanece igual por los siglos de los siglos. Amén. Así que qué lindo que podamos reflexionar en esto. Y una tarea o reto que me gustaría dejarles es: escribamos qué cosas el Señor nos ha perdonado. Y abajo de eso, hacer una oración de gratitud. Ojalá escribirla, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 líneas en las que podamos agradecerle al Señor. Pues yo puedo decirle: Señor, gracias por perdonar todo mi pecado.
Gracias por perdonar mi ira cuando he tenido rabia en contra de familiares, en contra de personas, amistades, en contra de pronto de líderes o pastores que me hicieron daño. Has perdonado todo mi pecado sexual, has perdonado todo mi pecado en muchas áreas. ¿Cuál es el área en el que Dios más te ha perdonado cosas? Y anótalas. Tú me perdonaste mis mentiras, tú me perdonaste que yo me desvié, tú me perdonaste cosas que vi que no debería hacer, tú me perdonaste adicciones, tú me perdonaste que yo me metí en esto, tú me perdonaste que estuve en brujería, en ocultismo, que busqué respuestas en otro lado, tú me perdonaste las malas palabras, tú me perdonaste la fornicación, tú me perdonaste. Estoy dando muchos ejemplos de cosas que el Señor nos ha perdonado. ¿Qué te ha perdonado Dios a ti? Alaba al Señor, porque Dios es un Dios justo y nos ha enviado a su Hijo para que no nos perdamos si recibimos esa justificación. Así que, chicas, espero que esto les sirva, que sigamos en esos grupos avanzando, y estoy aquí por si tienen alguna duda o pregunta. Las amo, las bendigo y que tengan un excelente fin de semana.